Hola clase, mi nombre es Cristian Aceves Y mi nombre es Clarisa Andrade. y hoy les vamos a presentar México. La historia de México se divide en tres grandes periodos. Antes de la historia tenemos la prehistoria, que a diferencia de la historia europea, la prehistoria de América se divide en tres periodos. El primer periodo de la historia de México es precisamente la época prehispánica o precolombina, que va del 2500 a.C. a 1521, año de la caída de Tenochtitlán. Durante este periodo aparecieron las diferentes civilizaciones que se asentaron en el centro, sur y suroeste del país. El siguiente periodo es el tiempo en que México estuvo unido a la corona española y comprendió de 1521 a 1821, fecha en que se consuma la independencia. Sin embargo, la mayoría de los historiadores coinciden en que fue en 1810, en la iniciación de las guerras de independencia, cuando se dio un rompimiento y surgió el México moderno. La independencia. Durante la noche del 15 al 16 de septiembre se le considera al Grito de Dolores como el acto que dio inicio a la Guerra de Independencia de México. Según la tradición, consistió en que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en la compañía de Ignacio Allende y Juan Aldama, logró que sus feligreses se sublevaran en contra de la actual autoridad virreinal de la Nueva España en la mañana del 16 de septiembre de 1810. Los orígenes del arte mexicano se encuentran en las primeras civilizaciones, tales como los olmecas y los mayas, cuyas impactantes esculturas en piedra representaban deidades, animales y figuras humanas. Los mayas son famosos por haber creado algunas de las muestras de arte más destacadas y significativas de la historia de México. También los aztecas han formado parte integral de la cultura artística del país, con sus imponentes y expresivas representaciones de dioses, calaveras y escenas mitológicas. La colonización provocó el fin de las culturas indígenas y tuvo un impacto muy profundo en la trayectoria de los artistas mexicanos. El arte estaba inicialmente bajo el mecenazgo y el control de la Iglesia Católica, de modo que su temática estaba muy ligada a los conceptos e ideas religiosas europeas. Aunque durante un tiempo se importaron técnicas y motivos desde Europa, muy pronto se empezó a desarrollar un estilo artístico principalmente en México. La presencia de población indígena en México es un reflejo de la que existe en el periodo precolombino, según el investigador español Antonio González, que ha participado en un estudio realizado por universidades mexicanas y españolas para trazar el mapa genético ancestral del país. Y ahora, un video que hablará sobre la historia de México. Hoy hablaremos de los mexicas. Su ciudad principal fue Tenochtitlán. Ellos fueron el pueblo de mayor desarrollo político, económico y militar del México prehispánico. Asimilaron la cultura de sus antecesores, fundamentalmente de los toltecas. Los mexicas vinieron desde Aztlán y llegaron al Valle de México siguiendo una señal. Exacto. Cuenta la leyenda que los mexicas salieron de la mítica Aztlán, o lugar de las garzas, guiados por su dios Huitzilopochtli, quien les daría una señal de dónde fundar su pueblo. En la orilla del lago de Texcoco encontraron lo que buscaban: un águila devorando una serpiente encima de un nopal. Según las crónicas, este encuentro se produjo el 13 de marzo de 1325. El sitio donde encontraron el águila era una planicie rodeada de un gran lago y canales. Los mexicas
fueron muy hábiles para construir una ciudad en esas condiciones. Cuando a fines del siglo XII los mexicas llegaron al Valle de México, los principales centros de población eran Azcapotzalco, Culhuacán y Coatlinchán. ¿Cómo fue que se convirtieron en ese gran imperio? Tenochtitlán y Texcoco se aliaron para derrotar a Azcapotzalco. Luego el señorío de Tlacopan se les unió para formar la Triple Alianza, siendo los mexicas los líderes, adueñándose de todo el Valle de México, y después conquistaron otras regiones, a las que les cobraban tributo. La guerra fue una actividad muy importante, por el afán de conquista de los mexicas y por motivos religiosos. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Los mexicas creían en una dualidad entre la vida y la muerte, por lo que la muerte no era más que otro estado de la vida. Los mexicas creían que el mundo fue creado y destruido 4 veces. Luego fue creado por los dioses por 5ª vez, que es el mundo donde vivimos. Después el dios Quetzalcóatl creó a los hombres y a las plantas que los alimentan. Otra diosa, Coatlicue, era diosa de la tierra y madre de todos los dioses. Otro elemento muy significativo de los mexicas es el llamado calendario del Azteca. ¿Cómo lo utilizaban? El calendario azteca o piedra del sol medía el año solar. Era un instrumento para medir el tiempo contando los días. Estaba formado por 18 grupos de 20 días que daban un total de 360, a los que se añadían 5 más, considerados sombríos o funestos. ¿Cuándo llegaron los españoles? El 8 de noviembre de 1519, Cortés llegó a Tenochtitlán, siendo recibido triunfalmente por el emperador Moctezuma en la calzada de Tlalpan. Moctezuma hospedó a Cortés en el palacio de Axayácatl. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, cayó Tenochtitlán.